Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias, Lore, por la invitación. Es un placer para mí estar acompañada de todos ustedes en esta tarde. Imagino que tenemos el café con leche, té, lo que sea adelante. Vamos a hacer la presentación lo más interactiva posible. Pero antes me encantaría que me comentaran si, perdón, voy a volver acá, si a través del chat si alguno sabe lo que es compliance, ¿sí? A ver, no sé si me deja Zoom hacer una encuesta, pero en líneas generales quería que me dijeran si sí, si no, vamos a ver este tema tan nuevo que algunos lo tienen que haber escuchado, otros no, de acuerdo al ámbito en el que se encuentren, pero quería saber si sabían lo que es compliance o de qué hablamos cuando hablamos de compliance. Ética empresarial, muy bien, por ahí vamos. A ver, otro que se sume con Pablo. La idea es que sea lo más interactivo posible, que consulten, que este es el momento para aclarar alguna duda que tengan en relación a este tema. Exactamente, sí, exactamente. Va por el lado de la ética, pero va por una nueva forma de hacer negocios, ¿no? Es decir, si lo vinculamos, oh, pues sí, exactamente, con Adena aquí en el puerto de Barcelona, exactamente. Qué bueno, bueno, me alegro todos que me recuerden por ese video. Bueno, cuando hablamos de compliance, y ahora les compartiré la presentación, voy a quitar esto y ahí vamos. A ver, no se me baja. Bueno, está medio revés de mí. Ahí va. Entonces, bueno, ya Fran me presentó, bueno, en muchas escuelas de negocios no, solamente en dos, en ADN International Business School, que muchos la conocen, y en ESADE y en la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona. La verdad que la actividad docente me apasiona, así que cuando me proponen me cuesta mucho, mucho decir que no, porque creo que es súper importante, que creo que es nuestro aporte a la comunidad, y a partir de allí nuestro granito de arena para aportar, digamos, nuestra experiencia, ¿no? Nuestra pequeña experiencia en este tema. Pero lo que hablaremos es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es compliance? Para los que no lo sepan, ¿qué es gestión de la reputación? Y sobre todo el rol del compliance officer, que ahora veremos de dónde viene esta figura, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de compliance, no? Cuando hablamos de compliance, hablamos de lo que para mí son las tres núcleos principales, ¿no? Es decir, normativas en materia de compliance, ventajas competitivas y autorregulación. Voy a empezar ahora por autorregulación porque les voy a contar un poco la historia. La historia viene porque durante el siglo pasado nos hemos encontrado con muchísimos escándalos corporativos. Más de alguno ya le tiene que sonar, por ejemplo, el caso Siemens, el caso Odebrecht, el caso, bueno, Enron, el caso Lavallato, es decir, diferentes escándalos corporativos en los que se han visto involucradas las organizaciones. Esto generaba pérdidas de clientes, pérdida de proveedores, pérdida de inversionistas. En más de una ocasión hizo caer más de una bolsa, y a partir de allí los estados, principalmente Estados Unidos, estableció que era muy importante empezar a establecer la responsabilidad penal de las empresas, así como lo escuchan, responsabilidad penal de las empresas. Hoy las empresas también tienen responsabilidad penal, así como los seres humanos. Pero cuando hablamos de empresas, no hablamos de empresas, hablamos de personas jurídicas en sentido amplio, es decir, todo lo relativo a asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, empresas multinacionales y pymes también. Entonces, el Estado, al regular la responsabilidad penal de las empresas, lo que hace es, señores, a partir de ahora, su organización va a tener responsabilidad penal. Lo que tiene que implementar son los que se llaman programa de compliance o programa de compliance, con el fin de implementar una serie de protocolos para conocer si su organización se está viendo involucrada o está expuesta a cometer una irregularidad, ¿no? El Estado dice, yo no voy a intervenir, yo solamente voy a tener dos roles. Un rol preventivo, que le voy a decir a la persona jurídica a través del ordenamiento interno que tiene que cuidarse porque España, en este caso, tiene un régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en la Ley 1 del 2015 y en la Ley 5 del año 2010, y por otro lado, que en el caso de que se vea involucrada en alguna irregularidad,
surgirá el efecto represivo del Estado, ¿no? Pero mientras tanto el Estado no interviene, no controla, no supervisa, no hace exactamente nada. Les da margen para que las empresas se autorregulen, ¿sí? En cuanto a normativas, me gustaría volver a la diapositiva siguiente. Aquí ven la cantidad de normativas que hay. Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Holanda y España tienen un régimen de responsabilidad de las personas jurídicas. Hoy en día es casi una excepción no contar con estos protocolos. Países que no cuentan con una regulación puede ser Uruguay, por ejemplo, pero en líneas generales el mercado lo exige. Por eso vuelvo a la diapositiva anterior y cuando hablo de ventajas competitivas, hablo de exigencias del mercado. El mercado nos está pidiendo que actuemos por canales éticos, ¿sí? Por poner un ejemplo, les podría mencionar la primera sentencia del Tribunal Supremo Español que condena a una persona jurídica por el delito de, escuchen bien, blanqueo de capitales, delito fiscal y narcotráfico. Este fue el más importante. Dirán, ¿a qué se habrá dedicado esta empresa? Puede ser una empresa que se dedicaba a la exportación de maquinarias entre España y Centroamérica y aprovechando el viaje de regreso que venían un poco vacíos de cargamento, lo que hicieron fue dedicarse al narcotráfico. Cuando la Policía Nacional toma conocimiento de ello, se inicia un procedimiento y se le imputa por estos 3 delitos, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿dónde está el tema de ventaja competitiva de todo esto? Bueno, ahí voy. Por un lado, imagínense que nosotros seamos la empresa competidora de esta empresa exportadora de maquinarias. Nos destruyen prácticamente, porque como le ingresa dinero del narcotráfico, prácticamente nosotros tendremos que reducir los costes para poder competir. Por otro lado, se está volviendo una exigencia por parte de las multinacionales. Sí que es cierto que todo lo relativo a compliance fue una disciplina propia de los sectores regulados, banca, seguros y farma. Estos 3 sectores les están exigiendo a sus pymes tener implementado un programa de compliance. Lo mismo con el sector retail, lo mismo con las startups por parte de los inversores. Es decir, hoy tener un programa de compliance es una ventaja competitiva, nos diferencia de la competencia. Tener un canal ético, un código ético, una política anticorrupción, llevar adelante formaciones, estar certificados en compliance, etcétera, 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 es una ventaja competitiva. Hoy no es obligatorio, pero quedaríamos prácticamente fuera del mercado. Vayamos a un ejemplo práctico. Todos conocen que los directorios o los consejos de administración se aseguran en caso de responsabilidad civil o penal por parte de entidades aseguradoras. Bueno, estas entidades aseguradoras están exigiendo tener un programa de compliance para asegurar al comité de dirección. Los bancos están pidiendo programas de compliance para dar liquidez a las empresas. Los procedimientos de crowdfunding, lo mismo. Y las startups, para conseguir inversores extranjeros, también estos inversores les están pidiendo tener programas de compliance. Y a partir de allí se vuelve una exigencia del mercado, ¿sí? Una exigencia en la que los terceros con los que nos vinculemos inevitablemente nos lo pedirán, ¿no? Pero vamos un poquito más allá, y este es el motivo principal de la charla, ¿no? La gestión de la reputación. Hoy en día son muchísimas las empresas que se ven involucradas en irregularidades, que sufren una imputación por parte del Ministerio Público, pero la verdad es que yo he tomado conocimiento de varias conformidades que ha quedado allí, en sede judicial. Sin embargo, son muchísimas las empresas que se ven involucradas en irregularidades, pero también empresas que salen a la luz, que salen a flote de esta situación. En esta situación de incertidumbre debido al COVID-19 en el que nos hemos encontrado, yo he querido trasladarles algunos casos reales que han sido notorios de cómo las empresas han gestionado la reputación, ¿no? Coronavirus, por ejemplo, Redondo se solidariza en tiempo de cuarentena donando 15 toneladas de pollo, esto fue un caso en Perú. Colombia, un comunicado por parte de Anko van der Werf, que es el CEO de Avianca, una de las aerolíneas más importantes en Latinoamérica, el comunicado de prensa que hizo. Mercado Libre, la empresa más importante en tema de logística en Latinoamérica, cambió su logo, ¿no? Y en vez de darse la manito, se tocaban el codo como, digamos, alianza a lo que se venía. Por otro lado, Ferrovial se ofrece a construir hospitales de campaña debido al coronavirus,
Y la que me parece más emblemática ha sido la campaña de Audi, ¿no? Es decir, el logo de Audi se separa por primera vez en su historia para mantener esta distancia que nos exige la seguridad sanitaria, ¿no? Luego, por poner algunos otros ejemplos, todo lo que es Microsoft, debido a Microsoft Teams, se dio de manera gratuita durante 6 meses a todas las empresas. El Banco Santander, que no recortará su plantilla y dona 5 millones para material sanitario. Uber Eats, lo mismo. Inditex puso a disposición toda la capacidad logística al servicio del gobierno. Y sobre todo, Cabify, que por ejemplo se puso a disposición de todo el personal sanitario, no cobrando los traslados de médicos y enfermeras en situaciones de que iban a trabajar, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que queremos trasladar? ¿Cuál es el rol del compliance officer en estos casos? Si ustedes me dirán, ¿qué es un compliance officer? El compliance officer es el famoso DPO de protección de datos, o esta persona que viene a supervisar y controlar que la empresa no se vea involucrada en irregularidades. Su función va más allá de supervisar y controlar, más que ponerse un gorro de controlador, ¿no? Su función es generar una cultura de compliance en la organización, ¿sí? Cuidar la reputación de la empresa y hacerla, y en esto insisto, sostenible en el largo plazo, ¿sí? Hay muchas empresas que se ven involucradas en irregularidades con fin de saltarse los procedimientos, pero sabemos que tarde o temprano, digamos, serán advertidos por toda la sociedad o por las autoridades judiciales. La idea de compliance es que, digamos, el crecimiento de la empresa sea sostenible, sea por canales éticos, sea por canales reputacionalmente correctos, y a partir de allí es lo que quiero profundizar en esta webinar, ¿no? Para empezar, me parece importante mencionar que la gestión de esta crisis ha hecho que el papel de compliance cubra un indicador de relevancia, ¿no? Nos hemos visto involucrados en un montón de webinars sobre qué es lo que tiene que hacer el compliance officer en tiempos de crisis, etc. Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando la empresa funciona bien, cuando la economía nos acompaña y cuando no hay situaciones de incertidumbre como la actual, los roles de los directivos dentro de la organización están prácticamente definidos, ¿no? Es decir, cuál es el rol del departamento financiero, del departamento de compras, recursos humanos y tal. Incluso el rol del compliance officer. Pero en situaciones de incertidumbre, el rol del compliance officer tiene que tener un papel protagónico muy importante en la gestión de esta crisis. Incluso lo veremos enseguida, que también será muy importante que forme parte del comité de crisis, ¿no? Este compliance officer deberá tomar el timón junto con el CEO, con el departamento financiero, con el director de recursos humanos, y poner en práctica lo que se llama plan de contingencia, ¿no? Plan de continuidad del negocio, con el fin de gestionar estos riesgos y mitigar los que se puedan llevar a dar lugar. Las áreas de compliance, en la mayoría de los casos, afortunadamente ya han realizado un trabajo previo a la crisis, donde se analizaron cuáles podían ser los procesos críticos en los que se vieran involucradas. Sin embargo, a juzgar por numerosas opiniones volcadas en las redes, creo que el virus y el miedo han tenido una propagación absolutamente extraordinaria. También el compliance pasa a ser altamente contagioso, ¿no? Y a partir de allí son muchas las empresas que están haciendo consultas sobre los canales que tendrían que tener en cuenta para gestionar la crisis, para comunicar su plan de contingencia, para renovar las cláusulas contractuales, etc. Y a eso es a lo que quiero ir, ¿no? Aquí yo les pongo, buscamos esto en nuestra organización, es decir, accionistas, directores y CEOs deban entrenarse en compliance. El caso Odebrecht, por ejemplo, que tiene una caja B de operaciones estratégicas con el pago de casi 90 millones de dólares a funcionarios públicos. Pfizer, que despidió hace unos años a 30 altos cargos por incumplir el código ético. El Barça, por ejemplo, que hace unos años admitió un delito fiscal y pagó una multa de casi 6 millones de euros. Las empresas públicas no están exentas, tendrán que dar el ejemplo incluso, ¿no? Han empezado a implementar canales éticos para para evitar casos de corrupción. Un artículo de Argentina, solo la mitad de las grandes empresas tiene compliance officer. Ética, fundamental en los negocios, el caso de Siemens. Y Telefónica, que el año pasado despidió a 500 empleados por denuncias de sus compañeros. Hay un caso aquí muy interesante, que es el caso de Inditex, por ejemplo. Inditex el año pasado despidió a un director de compras a raíz de una denuncia recibida en el canal ético, en el cual uno de los trabajadores comunicaba que este director de compras había recibido un Audi de un proveedor,
cuando se recibió esta denuncia y se constató el hecho, lo primero que hicieron fue denunciarlo, ¿no? Y despedirlo. Y algunos casos llamativos que vale la pena mencionar como anecdóticos, lo podrían ver en las redes. Un empresario argentino del sector textil, haciendo una broma, tiró desde un helicóptero un cerdo, así como lo escuchan, a otra persona, ¿no? En su piscina. Y la verdad que causó un revuelo tremendo. Lo que empezó siendo una broma terminó con el rechazo por parte de animalistas, el desplome de la empresa por parte de proveedores y clientes que ya no querían contratar, y a partir de ahí muchísimos trabajadores que perdieron su trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día la sociedad nos reclama que vayamos por canales éticos, por canales correctos, y a partir de ahí será importante que actuemos en consonancia, ¿no? Luego, algunos casos resonantes aquí en España, por ejemplo, el caso de Deloitte, que fue una de las Big Four que ha sido imputada por la salida a bolsa de Bankia, y empresas ingresan en la era de compliance, que es un artículo del comercio de Perú, ¿no? Para que vean la resonancia que está teniendo en varios países. Y a partir de allí, lo que me parece interesante resaltar es los tips a tener en cuenta, ¿sí? Para mí, lo más importante de esta webinar es que fuera eminentemente práctica, que se quedaran con tips a tener en cuenta, y a partir de allí vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿sí? El primero es lo relativo a la continuidad del negocio, ¿no? La revisión de protocolos de continuidad del negocio tendrán un rol súper importante en esta fase, ¿no? A partir de allí será muy importante que las compañías valoren la robustez de sus planes de continuidad, en este caso derivado de la pandemia o de cualquier situación que se puedan encontrar en un futuro. Será necesario tomar nota de lo que está funcionando y de lo que no. Dejar traza de todo ello y recoger los indicadores que nos ayuden a mejorar los protocolos concretos que contiene este plan de continuidad, ¿no? También será importante hacer uso de ejercicios y simulacros que resulten necesarios, y los procedimientos de uso responsable de dispositivos, ahora el aumento del teletrabajo, planes de prevención de riesgos laborales, riesgos de ciberseguridad, etcétera, etcétera, que los trataremos todos aquí. A partir de allí será interesante mantener niveles del servicio en los límites definidos, establecer un periodo de recuperación, recuperar la situación inicial, analizar los resultados y los motivos de los incidentes, y evitar en lo posible la interrupción de las actividades, ¿no? Para asegurar la continuidad del negocio, es cierto que tendremos que adaptarnos un poco a las normativas de cada uno de los gobiernos. Hay gobiernos que han establecido una línea de actividades esenciales, que ya lo hemos visto estos 2 meses, pero se debe ser lo más flexible posible para ayudar a abordar los diferentes desafíos con los que se encuentran las empresas, ¿no? En ese sentido será muy importante ser prácticos, asegurar no caer en problemas de cumplimiento, etc. Es imprescindible que se analicen constantemente los desafíos, contingencias y de lo que no está funcionando, recogiendo los indicadores necesarios para, en el caso de que no se lleve adelante la adaptación, crear un mejor protocolo, ¿no? Otro de los puntos a tener en cuenta será la evaluación de los riesgos, ¿no? ¿De qué hablamos de evaluación de los riesgos? Quienes hayan tenido la experiencia de desarrollar algún mapa de riesgos, es importante tener en cuenta que este mapa de riesgos que nos encontramos ahora a 3 de junio no es el mismo del 3 de enero, ni será el mismo el 3 de diciembre, ¿no? Es decir, nuestro mapa de riesgos es absolutamente dinámico, actualizable, retroalimentado y sobre todo adaptado al entorno. Por lo que será necesario llevar adelante esta reevaluación de los riesgos. Muchas empresas están utilizando software de gestión de riesgos que tienen incorporado tecnología de blockchain. ¿Qué tiene de bueno el blockchain en este caso? Que nos permite tener la evolución del mapa de riesgos y que nuestro mapa inicial no haya cambiado y podamos tener la trazabilidad de cada 6 meses o el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero lo más importante en la reevaluación de riesgos es que la situación actual puede que puede generarse en una compañía es muy diverso, ¿no? Desde responsabilidades laborales, que lo hemos visto, mercantiles y civiles en caso de un incumplimiento contractual, interrupción de servicios a clientes o exigencia de responsabilidades a proveedores, actuaciones ante autoridades de control, procedimientos abiertos en juzgados, en tribunales, etc., ¿no?
será fundamental dibujar un mapa de riesgos, un mapa de posibles impactos en este sentido y evaluar los riesgos sobre la base de una información actualizada, ¿no? Tenemos probabilidad e impacto, y a partir de allí será importante tener en cuenta esta fórmula de que la probabilidad es el grado de exposición al que nos podamos encontrar, por ejemplo, ante un riesgo contra la salud pública, porque hemos tenido que cambiar de alimentos y no hemos chequeado del todo la calidad de este nuevo proveedor, por ejemplo. Y el impacto que nos puedan generar sanciones económicas, reputacionales, etc. Es fundamental elaborar un plan de acción. Un plan de acción es básico para solucionar problemas inmediatos, pero también en las semanas post-coronavirus, que son las que nos encontramos ahora, ¿no? Este plan de acción tiene que estar encaminado con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Las áreas de compliance, como así el resto de funciones legales, recursos humanos, etcétera, deberán definir y presentar un plan de acción con acciones concretas y priorizadas, donde tenga lugar proyectos y trabajos ya previstos previamente, así como acciones que se hayan como relevantes durante la gestión de esta crisis, ¿no? Deberemos llevar adelante la mejora de procedimientos, simulacros, formación, generación de cultura, generación de indicadores, de métricas, de KPIs, etc. ¿no? El Compliance Officer durante esta fase tendrá el rol de identificar, comprender y mensurar los riesgos a los que se encuentra expuesto y sobre todo llevar adelante un mapeo de riesgos, no solamente teniendo en cuenta los riesgos normativos, ¿no? Los temores también a una propagación de ciberataques son verdaderamente justificables a partir de un home office forzado en el que se encuentran todos los trabajadores, ¿no? Y más allá de las cuestiones laborales que inevitablemente entran en juego, será fundamental lograr una razonabilidad entre los sistemas de compliance que tengamos implementados y este teletrabajo que tengamos implementado, ¿no? Otro tema súper importante a tener en cuenta es el tema fiscal, ¿no? Es decir, el paquete de medidas impositivas o incentivos fiscales lanzados en diferentes comunidades, en este caso, puede requerir ciertos ajustes en un sistema de compliance, especialmente en lo que se refiere a la prevención del fraude fiscal, ¿no? Con independencia de si existen o no exigencias regulatorias, las buenas prácticas internacionales recomiendan contar con medidas de prevención del fraude. Esto puede traducirse en medidas internas sujetas a procedimientos especiales, controlando la solicitud o los incentivos fiscales, más aún en un contexto en el que la crisis puede ser un disparador de relajamiento por parte de la integridad por parte de la organización, ¿no? Este es un escenario en el que resulta especialmente relevante el liderazgo ético de la alta dirección, donde el tono de top mantenga en sintonía con la trayectoria de integridad de la organización con anterioridad a esta situación que estamos viviendo. Las empresas deberán ser especialmente cautelosas ante la posibilidad de verse favorecidas por una contratación directa del Estado, que ya nos hemos encontrado con muchos casos de empresas que se han visto involucradas en situaciones de estafa a los estados. Ahora bien, la diferencia puede representar esta situación para la administración pública no es tan extraordinaria como la que representa para las empresas, ¿no? Será necesaria llevar adelante un monitoreo de los procedimientos de venta ante un aumento cualitativo de los riesgos. Estos monitoreos deben enfocarse en la realización de pagos en condiciones de dudosa transparencia o en acceso a condiciones de precio competitiva, ¿no? Pero otro tema a tener en cuenta en los posibles defraudación fiscal es una manipulación contable, ¿sí? Es un riesgo súper común. No obstante, el coste causado a la empresa es superior a cualquier otro, ¿no? La Asociación de Certificadores de Fraude dice que la manipulación contable solo estaba presente en el 10% de los casos, ¿no? Pero en situaciones de incertidumbre se vuelve una medida común, ¿no? Y el segundo frente a las exigencias contables se establece en relación a la banca a la hora de conceder créditos. Las empresas están solicitando créditos para obtener liquidez y el deterioro de las cuentas puede suscitar ciertas irregularidades para seguir teniendo acceso a crédito pese a no cumplir realmente con las condiciones de la financiación concedida, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, será muy importante tener en cuenta los bonus o las retribuciones variables vinculadas a los objetivos de los resultados. Esto ya sucedió en muchas empresas en crisis anteriores y es otra razón que puedan tener los administradores para manipular los estados financieros de los que son responsables, ¿no?
Jimena, creo que la presentación que no estamos viendo lo mismo que estás haciendo. Estamos en el diapositivo que tiene plan de continuidad del Sí, negocio, reevaluación de riesgos. ¿Es donde sí, estás? estoy en este punto. Ya el siguiente es este. Vale, perdona, entonces. Es que me estás No, tranquilo. preguntando si teníamos algún problema. No, tranquila. Es así, ahora paso al punto siguiente. Lo que no quería era tener mucho texto, entonces prefería que fuera como más dinámico. Otro punto a tener en cuenta en tema de la evaluación de los riesgos será el debilitamiento de los controles, ¿no? Es decir, con el fin de cumplir con las metas y objetivos de negocio, es posible que algunas organizaciones tiendan a flexibilizar los controles internos que tienen implementados o sus políticas corporativas. Un ejemplo de esto puede evidenciarse en la vinculación sin el desarrollo de una previa due diligence. En el caso, ahora por ejemplo, se puede producir un aumento de operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, y a partir de allí será necesario tener un procedimiento de diligencia, ¿no? O alertas. Otro tema también a tener en cuenta es el tema del fraude en el reconocimiento de los ingresos, ¿no? Con el impacto económico que haya tenido el mercado global, muchas organizaciones ya se ven dificultadas para alcanzar cifras, digamos, pretendidas, ¿no? Dentro de la estrategia de negocio inicial. Entonces, para demostrar un mejor resultado frente a las partes interesadas y equilibrar la balanza en el segundo semestre del año, pues las organizaciones pueden modificar estas cifras o realizar registros fraudulentos de sus estados financieros. Entonces, como compliance officer también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y otro de los puntos que no me parece menor y que lo menciono más adelante es todo lo relativo a soborno y corrupción, ¿no? Para reactivar los negocios y aliviar el estrés financiero, generalmente las empresas se presentan a licitaciones o llevan adelante contrataciones por canales paralelos, ¿no? Con el fin de ser favorecidas, incluso incurrir en un ofrecimiento o entrega de dádivas para adjudicarse estos procedimientos, ¿no? Es importante notar que el riesgo puede materializarse por una doble vía y a partir de allí debemos estar alertas porque lo que queremos evitar con este tema es que las empresas que salgan a flote en esta situación de incertidumbre no se vean involucradas en una irregularidad dentro de 6 meses cuando se destapen casos de corrupción, ¿no? ¿Algún otro tema que quería mencionar? Es lo relativo a terceras partes. Aquí está todo lo relativo a proveedores, colaboradores, stakeholders, etc. Será muy importante que comuniquemos el rumbo de cada una de las empresas va a tomar, la obligación de hacerlo llegar de manera más eficaz y honesta, ¿no? Debemos gestionar los aspectos internos de los trabajadores y tener en cuenta los proveedores con los que nos vinculamos, ¿no? A partir de allí es importante estar cerca de la cadena de suministro, conociendo el personal infectado, conociendo si se han activado planes de continuidad, si se prevén cortes de suministro, posibles retrasos, apoyarlos en todo lo que sea posible, valorar alternativas, medir las repercusiones legales, etc., ¿no? Sobre todo cuando tenemos dependencia de algún proveedor mayoritario, ¿no? En este sentido, por indicar algunos tips a tener en cuenta, pueden ser desde el nivel de preparación de nuestro proveedor para afrontar la crisis, a aspectos concretos de cumplimiento en materia normativa de riesgos laborales, la flexibilidad, la agilidad y sobre todo el apoyo por parte de los proveedores, las garantías legales que nos puedan presentar, la necesidad de acreditar un programa de compliance en relación a terceras partes y sobre todo la revisión de cláusulas contractuales, que esto es uno de los temas que les quiero comentar, ¿no? Otro de los puntos es la gestión de la comunicación, ¿no? Es decir, es absolutamente imperativo que las marcas impregnen sus campañas de sensibilidad, ¿no? A partir de allí, dar una comunicación sincera y empática del compromiso contra la lucha contra la pandemia, porque sí que es cierto que la comunidad y los consumidores perciben aquellas comunicaciones oportunistas y no son bien vistas, ¿no? Un informe manifestado recientemente por Havas Media dice que el 66% de los consumidores coincide en señalar que la comunicación es actualmente más importante que nunca, ¿no? Por eso les mencionaba casos de éxito, de fracaso, de cómo se había gestionado, ¿no? Hoy en día, todas las empresas tienen gestión de redes sociales. Yo incluso en algún tema puntual he tenido problemas con alguna empresa y me he comunicado directamente a través de la mensajería privada de las redes sociales y funciona mejor que atención al cliente, ¿no? Entonces las empresas cuidan los hashtags, las etiquetados,
etcétera, etcétera, y a partir de allí es muy importante la comunicación que trasladen, ¿no? Este es uno de los temas más importantes, ¿no? La revisión de las cláusulas contractuales. Es hora de revisar todas las pólizas que tengamos contratadas, las coberturas y sus consecuencias. Conviene recordar la necesidad de que se acrediten todas las acciones y decisiones que se tomen, así como las comunicaciones con las compañías de seguros para, digamos, evitar un futuro contencioso, ¿no? Recientemente veía una noticia de que las constructoras van a apelar a la mediación para resolver todas los inconvenientes que se presenten para no saturar el ámbito judicial, ¿no? En este sentido, los gestores de esta crisis no tienen dudas de que se producirán situaciones límites en el corto plazo, ¿no? En el medio plazo crecerán significativamente los litigios y las demandas relacionadas con el COVID-19, pero surgirán revisiones o arbitrajes, como les digo, de precio a tenor de los cambios que se han presentado, ¿no? Esta cláusula de caso fortuito, fuerza mayor, que normalmente lo utilizábamos cuando estudiábamos en la universidad, ahora es aplicable más que nunca, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, normalmente se aplicaba para situaciones climáticas, y la pandemia es una de ellas, ¿no? Y han sido muchísimos los contratos en los que nos ha incorporado. Contratos incluso en el sector deportivo, con patrocinios, etcétera, en los que no se ha contemplado esta situación, y ahora vamos a tener que resolver de qué manera avanzamos en este contrato o directamente se disuelve, ¿no? Estas cláusulas contractuales dan inevitablemente un desequilibrio económico muy fuerte en los modelos de retribución económica de los contratos, ¿no? Y hay muchos sectores y muchos ámbitos que se verán afectados por ello, ¿no? Todo el ámbito concesionario, infraestructuras, transporte, retail, turismo, demandarán de servicios de lo que se llaman forensicos, ¿no? Pero hay señales que habrá de mayor demanda de informes periciales en arbitraje y otro tipo de mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Otro de los temas a tener en cuenta es todo lo relativo al capital humano. Fundamental que el área de recursos humanos garantice al menos el 100% del status quo anterior al COVID-19 será, digamos, algo aventurado, ¿no? Por eso será imposible transmitir toda la información a los trabajadores durante la crisis, y una de las medidas principales a tener en cuenta será conocer su situación laboral y su situación sanitaria, ¿no? En la cadena de producción ello puede acarrear una dificultad para aquellas empresas que prestando un servicio esencial requieran de un proveedor concreto, ¿no? Pero conviene tener en cuenta algunos riesgos que se puedan generar en el home office, como insisto, todo lo relativo a la fuga de... ¿Sí? Son muchísimas las empresas que se han visto involucradas en situaciones de ciberseguridad. Sin ir más lejos, Zoom, que ha sido la empresa que más ha crecido durante este tiempo, creo que ha sufrido 50 actos de hacker por parte de aficionados a ese tipo de daños informáticos, y a partir de allí no tenía implementadas las medidas o evidentemente los ha podido solucionar, ¿no? Y el tema de las contrataciones, como les decía, es súper importante para no ir por canales paralelos, que a veces las empresas tienen canales de contratación o sistemas de contratación muy lentos que nos impiden tratar con agilidad ciertas contrataciones, y como los departamentos de compra generalmente ven estos procedimientos desarrollados por abogados muy obstaculizadores de la contratación, lo que hacen es ir por canales normales, por canales anormales, ¿no? Y esto es uno de los grandes riesgos que se pueda presentar, ¿no? Que con la situación de incertidumbre que estamos viviendo aumenten los casos de corrupción, ¿no? Aquí les indico, por ejemplo, una noticia que salió, no sé si no me equivoco, pero esta semana, en la que hablan de una alianza por diferentes empresas, Women in Legal Work, para impulsar el teletrabajo en grandes compañías, y aquí hablan de la cultura empresarial, la digitalización, la desconexión digital, el entorno colaborativo, el liderazgo, la sostenibilidad, la confidencialidad. Son los puntos principales que deberían tener en cuenta las empresas hoy en día. Muchos temas se están tratando en este summit, así que me parecía importante compartirlo. A ver si hay, perdón, a ver si hay algunas preguntas en el chat. En Argentina la compra de alimentos con sobreprecio, exactamente, Jorge Buso. Sí, ha sido una de las grandes situaciones. España también se vio involucrada en una estafa, el gobierno español, en la compra de mascarillas o equipos de protección individual, así que lo cierto es que son muchas las empresas que pueden verse involucradas en irregularidades, ¿no? Sí, muchísimas gracias por el aporte.
Y a partir de allí me parecía también importante trasladarles las características de la empresa resiliente, ¿no? Es decir, esto es un informe de Ernst que establece 10 puntos principales a tener en cuenta: la resiliencia de la cadena de suministros, tener cuidado con los proveedores o servicios tercerizados, la interrupción del negocio, reclamos en la cadena de suministros y cancelación de eventos, la resiliencia cibernética o la disrupción de canales digitales con los clientes, todo lo relativo a riesgo país, cambios normativos que se puedan producir en diferentes países, reevaluación de los riesgos, identificación, planificación de escenarios, respuesta y monitoreo, todo lo relativo a finanzas, la confianza por parte de los inversores, liquidez, etc. La seguridad del cliente y la protección de la marca, esto es clave, invertir en I+D, invertir en innovación, invertir en digitalización, y las relaciones con los empleados y el bienestar de los trabajadores, ¿no? A partir de allí surge lo que venimos hablando en el Summit, que es el nuevo líder 20, ¿no? Para derrotar este COVID-19, en el que será fundamental enfocar la atención de todos en la estrategia a largo plazo, ¿no? Considerar que el impacto de esta crisis probablemente nos acompañe, así que no se limiten las acciones en corto plazo, ¿no? Estos líderes 20 tienen muy en claro hacia dónde apuntar la estrategia para remontar la crisis, se aseguran de definir en el plan de acción dónde empieza y dónde termina el sacrificio y cuál será con exactitud el evento o el resultado que se le indicará, hablar claro y con transparencia los planes y los objetivos, y todo, trasladar todo esto al equipo sin excepción. Es fundamental tener en cuenta que la falta de información y la mala comunicación puede anular la confianza y la creatividad del equipo, y este es el gran capital humano que tenemos en este momento, ¿no? Es importante innovar, es importante reinventarse, pero también enfocarse en lo que hacemos bien, y que ello sea nuestra punta de lanza en una estrategia a largo plazo, ¿no? Por otro lado, considerar el factor humano, más que antes en su toma de decisiones, no solo por un asunto de empatía, sino porque vamos a necesitar ser solidarios, y que la solidaridad nos ayude en adelante a generar un equipo unido, ¿no? A partir de allí, compliance no es ajeno a la rentabilidad, ¿sí? Compliance nos va a permitir tener una rentabilidad sostenible en el largo plazo, y a partir de ahí sería importante que no los veamos como enemigos, compliance y rentabilidad, sino todo lo contrario. Desde nuestra parte, los consultores tenemos la obligación, y esto lo digo siempre, de no obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa. Todo lo contrario, todas las empresas tienen un fin, un objeto social, tienen que producir un objeto o facilitar un servicio, y a partir de allí, compliance es una pequeña pieza dentro de un rompecabezas gigante que nos aporta a ser sostenibles en el tiempo. Pero no venimos ni a obstaculizar, ni a llenar de políticas, ni a generar más políticas de las que correspondan, ¿no? Siempre digo que la clave en materia de compliance es la proporcionalidad. Y en este sentido será importante que tratemos a la empresa como lo que es. No podemos tratar a una multinacional de la misma manera que una pyme, ¿no? Y este esquema me parecía muy importante porque, en definitiva, compliance ha venido aportando una certidumbre clave durante todos estos meses de cuarentena: qué se puede hacer y qué no se puede hacer, trasladando seguridad y traduciendo al negocio este tsunami normativo en el que nos hemos visto involucrados, ¿no? Con miles de reales decretos y miles de leyes y miles de decretos de necesidad de urgencia. Esperemos que esta situación sirva para hacer más visible el papel estratégico que desarrollan las áreas de compliance en las organizaciones, y se multiplique el apoyo y los recursos también necesarios que las funciones claves tengan en la organización, dejando atrás esta visión errónea que percibe compliance como el policía que pone barreras al negocio, ¿no? Para afianzarse de forma real con un asiento en la mesa, generando conciencia en la empresa, ¿no? Yo siempre traslado la experiencia de una persona que conozco, que es compliance officer en una empresa muy, muy grande en Madrid, y cuando fui a visitarle el año pasado me dice: vení que te muestro mi oficina. Y me quedé pensando, digo, bueno, y me dice, no, es que no es un detalle menor, me dice que con la gerencia anterior, la oficina, el rol de compliance tenía una oficina de 1x1 al lado de la fotocopiadora, y desde que entró la nueva dirección se estableció que tiene que tener los mismos metros cuadrados y la misma decoración que el CEO de la organización. Entonces es cierto que las diferencias son notables, ¿no? En estos momentos son momentos de solucionar problemas inmediatos, pero también pensar cómo deberá ser nuestro trabajo post-coronavirus, ¿no? Las áreas compliance, como casi todas las funciones
deberán incluir la digitalización como parte fundamental de su plan de acción, y es casi seguro que habrá una reevaluación de los riesgos, mejora de procedimientos, de los ejercicios, de los simulacros, de la formación y de la generación de cultura, ¿no? Será necesario indicar KPIs o indicadores, auditorías, pero sin embargo, el desarrollo de métodos para manejar la creciente cantidad de datos será esencial para un sistema de compliance moderno, ¿no? Es decir, que sea más fácil y más ágil, ¿no? Esto nos permitirá tomar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo decisiones más inteligentes, ¿no? Así que muchísimas gracias, creo que voy muy bien de tiempo, así que nada, me apuré en un momento porque pensé que no llegaba, pero hemos llegado bien, así que espero que les guste. Dejo de compartir pantalla para verlos y materializar Jimena, en todas. yo tengo una pregunta. En lo que ha sido la creación de los planes de contingencia, o sea, los planes que han en algunas empresas permitido desarrollar una viabilidad hacia un negocio sostenible, ¿cuáles han sido los aspectos que más te han sorprendido en tu experiencia, tanto en España como a nivel Latinoamérica? O sea, ¿qué fueron los elementos que más te sorprendieron cuando tuviste que poner en marcha estas iniciativas? Por empezar, la protección a los accionistas. Las empresas están cuidando mucho a los accionistas y está muy bien, pero digamos el negocio va más allá, ¿no? Es decir, todos tendríamos que ponernos la camiseta de la organización y estar enfocados en ese sentido. Creo que a veces nos olvidamos de los capitales que tenemos en la empresa, no del capital social, sino de los capitales, me refiero a proveedores, a clientes, a haber sido claros en la comunicación. Nuestro gran capital es la comunidad, los consumidores y los usuarios que nos contratan, y a partir de allí creo que la gestión de la comunicación ha sido una de las grandes carencias, independientemente de las grandes empresas que lo han gestionado a través de sus departamentos de comunicación, o los DIRCOM o los DIRCON, creo que a veces nos olvidamos del gran capital de humanos que tenemos, ya sea proveedores, clientes, trabajadores, subcontratadas, franquicias, etcétera, que nos ayudan a lograr esa continuidad del negocio, ¿no? Pero en líneas generales siempre el tema de los accionistas está ahí como latente, ¿no? Muchas gracias, Carlos. ¿Alguno tiene otra pregunta? Miren que me encanta que me pregunten. Gracias, Jimé. No, a ti, Lore, muchas gracias. A ver si hay algún otro más interesado. No sé si les ha resultado productivo, si quisieran hacerme alguna otra pregunta, si Me ven la tienes una aplicación pregunta práctica de de todo lo que hemos Carlos. mencionado. ¿Mm? Tienes una pregunta de Carlos. La profesión base, según entiendo, sería Derecho para ser Compliance Officer. Participantes de qué otras profesiones toman la maestría. Bueno, en líneas generales esto es como un tema bastante controvertido, ¿eh? Yo, a pesar de ser abogada, considero que es muy importante que el rol del compliance officer tenga una visión jurídica. Sin embargo, Carlos, creo en la visión multidisciplinar, ¿no? Creo que los equipos deberían estar formados por diferentes visiones y por diferentes perfiles. A día de hoy, yo, por ejemplo, puedo trabajar con ingenieros, con auditores, con contadores en Argentina. Es muy importante consultoría, hay muchos ingenieros en medio ambiente que tienen una visión muy diferente al jurídico, y a partir de allí el grupo que se genera y la visión que se genera es muy buena. Así que absolutamente descartado que el compliance officer tenga que ser abogado. Sí que es importante que tenga una visión jurídica, pero lo que más valoro son las habilidades blandas. Que tenga iniciativa de liderazgo, de comunicación, de diplomacia, que sepa que tiene un rol muy importante entre la alta dirección y la gestión del canal ético por parte de sus trabajadores. Tiene que ser cercano con los trabajadores de la organización y a la vez tiene que ser directo a la alta dirección. Así que no creo que sea el perfil únicamente de jurídico, sino que hay otros perfiles también a tener en cuenta. Tenemos una pregunta más de Jorge, que pregunta ¿cuál sería el paso a paso básico para implementar compliance en una empresa? Excelente pregunta, Jorge, me encantó. A ver, en líneas generales, yo siempre parto de la base de que cada normativa de cada país establece sus requisitos. Aquí en España el artículo 31 bis establece los 6 requisitos que tienen que tener un programa de compliance. En Argentina, que creo que es de donde me estás escribiendo, el artículo 22 y 23 de la ley 27.401 establece otros requisitos. Sin embargo, en líneas generales, con
una visión de empresas que operan en más de una jurisdicción y que hay pocos cambios normativos entre un país y el otro en cuanto a exigencias para implementar un programa de compliance, siempre digo que el programa de compliance o el programa de integridad, como le dicen en Argentina, funciona como una mesa de 4 patas, ¿sí? ¿Cuáles son estas 4 patas? Por un lado, todo lo relativo a gestión de riesgos, ¿sí? Gestión de riesgos adaptado a la organización, a su estructura, a su sector, a su operativa geográfica, a las líneas de negocio que tenga, ¿no? Otra de las patas es el rol del compliance officer, que será súper importante. Ojo, en pequeñas y medianas empresas este rol se puede externalizar, porque las pequeñas y medianas empresas no pueden afrontar una figura interna que lleve adelante este rol de compliance officer. Por otro lado, también será importante tener un canal ético. El canal ético es súper importante. Luego de las formaciones se aumenta muchísimo el uso del canal ético, ha permitido a las empresas conocer riesgos, conocer debilidades, y los inversores ven muy bien el tema de los canales éticos. Incluso la Unión Europea sacó una directiva recientemente que obliga a todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores a tener un canal ético. Así que en líneas generales sería un tema de discusión muy interesante, porque hay canales abiertos a trabajadores, pero también a proveedores y clientes, y en algunos países como Estados Unidos se incentiva el uso del canal ético, otorgando al denunciante el 30% de la multa finalmente aplicable a la organización. Tengan en cuenta que en Estados Unidos se han llegado a aplicar multas de 800 millones a Panasonic, y el denunciante se ve beneficiado con el 30%, ¿no? Y por otro lado, la formación. La formación en compliance creo que es el elemento más importante para generar una cultura ética. Y formaciones interactivas, divertidas, a través de generación de juegos, que es lo que se llama gamificación, permite incorporar esta cultura de compliance. Un tips que les traslado a tener en cuenta es que con muchas organizaciones lo que hemos hecho es generar un outfit, nos vamos a 3 días a algún lugar, nos dividimos en grupos, y cada uno de los grupos genera un apartado y elaboramos entre todos el código ético. Que el código ético sea una política participativa y no una política impuesta, la verdad que aporta muchísimo a la organización. Así que en líneas generales estos 4 elementos serían claves. Obviamente que luego será importante la protección de los denunciantes, due diligence de terceros, aquí en España nos piden recursos financieros, un sistema disciplinario, un monitoreo, también son elementos que hacen que el programa de compliance sea eficaz, pero en líneas generales, para empezar, sería eso. Tenemos otra pregunta de Carlos. ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, el gerente de Regulatory Affairs en una empresa multinacional farmacéutica, por ejemplo, y un Compliance Officer? ¿Es parecido? A ver, en una empresa multinacional farmacéutica sí que los roles están más definidos, ¿no? Y en ese sentido sí que hay diferencias, porque en el primer caso se ocupa de todas las regulaciones, que tienen impuestas, ¿no? Todo lo que es sector banca, seguros y farma son sectores muy regulados que tienen que cumplir con un montón de requisitos para llevar adelante su actividad. Entonces, sí que es diferente el rol del compliance officer. Lo mismo puede ser con la figura que se implementa ahora, por ejemplo, que SEAT la tiene, que es el famoso ombudsman, ¿no? Que es una persona externa, independiente y ajena a la organización, que gestiona el canal ético, y los trabajadores no tienen miedo de comunicar irregularidades, ilícitos que hayan tomado conocimiento, etc. En líneas generales, en compliance no hay nada dicho, absolutamente nada dicho. Todo dependerá de la estructura y todo dependerá de la autonomía e independencia que quiera dar la organización, ¿no? Aquí en las empresas del IBEX, por ejemplo, el comité de compliance está formado por diferentes responsables de área, pero en algunos de los casos, como por ejemplo me parece que es A3 Media, está integrado por consejeros independientes, ¿no? Incluso esta figura es muy propia en las empresas familiares. Así que la verdad que no está todo dicho, y creo que tenemos mucha creatividad que desarrollar, pero sobre todo de cara a la lógica, que estas medidas se enfoquen en la eficacia del programa de compliance.